ya pueden enviar comerciales, enviar sus videos. Tía, ayer le mandé el mío al WhatsApp del colegio. Ah, eso no No me han tengo llegado. que enviar los videos. Porque quiere, perdón, algo leí en el chat, no alcancé a leer. ¿Qué es mimir? Dormir. Ya, Matina. Ahora voy a tener que editar este video. Te voy a O cortarle todo al principio, ya vamos a empezar de nuevo. Vamos a hacer como que nunca los vi, nunca conversamos. Todo de nuevo, se edita, aquí no corte. ha pasado nada. No, no, no. Ya. Corte. Voy a poner mi voz de profesora. Ya. Este me pantalla la presentación, ¿cierto? Sí. Confírmenme. Confírmenme, dedito para arriba. Ah, no, verdad que todos tienen la cámara apagada, menos Benjamín. Gracias, Martina. Ya. Bienvenidos alumnos de mi sexto favorito del Colegio Altas Cumbres del Rosal, comuna de Maipú, región metropolitana. Metropolitana. Es un país, Independiente. país independiente de Chile, Chile. continente, América. planeta, tercer Tierra. planeta, galaxia. Ah, ahí los pillé. Vía Láctea. Es la Vía Láctea, nuestra galaxia. Una de las muchas, de hecho que dicen una más de las más pequeñas, no lo sé. Hoy nos convoca el dossier número 5, estrenamos dossier nuevecito de paquete y para este elegí algunos temas que quedó la impresión de que no quedaron tan claros por las preguntas que hacían algunos correos que recibí. Hoy vamos a hacer la clase 1 y evidenciar los requerimientos de las plantas para la fotosíntesis. Destaqué ahí evidenciar, porque no solamente hablar ni mencionarlo, sino con evidencia científica. Si esto es clase de ciencia. ¿Recuerdan ustedes cuando las plantas tuvieron que separarlas en distintas condiciones? Aquí tengo la café, que no tuvo cambio alguno, en el macetero café. Una sin aire, por eso tiene tapa, una sin agua durante una semana y una sin luz durante una semana. Así estaban. Y ustedes dijeron, pero no, profesora, no hagamos eso, van a morir, las plantas van a morir. Hipótesis entonces de este trabajo científico, al eliminar uno de los requerimientos de la planta, o el aire, o el agua, o la luz, la planta se muere. Eso me dijeron ustedes hace ya, no sé, un mes atrás. Entonces pasó una semana y las plantas quedaron así. Vamos a lo científico, a lo empírico. Las medimos. Antes de separarlas, las medí, las 4 juntas, y medían aproximadamente 7 centímetros. Pasaron los días, las hermanas fueron separadas, pensando ustedes en que morirían, porque era nuestra hipótesis de trabajo, que iban a morir todas, a excepción de la que estaba en condiciones normales. Pasó una semana, quedó así, la que no tenía aire, toda blanca, eh, un poco triste. Bueno, también estaba tapada, no podía subir. La planta sin agua, la planta sin luz, esta se notaba el tallo absolutamente blanco, hojas más pequeñas, amarillas todavía, como cuando salen recién eh, de la semilla, no tan verdes. Y vamos. Medición número 2. Luego de salida de esta, fueron 7 días, bajo otras condiciones, esta se llama planta control, aquí a la derecha el nombre. La control es lo que no sufrió cambios, o sea, se regaba, estaba cerca de la luz, tenía aire, más bien CO2. ¿Cuánto medía al principio? Dije 7 centímetros. Y aquí, si se ve bien, ¿eh? Llega a los 16 centímetros la última hojita de la planta. Comenzamos con 7 centímetros y ahora 16. O sea, ¿cuánto creció en una semana? Comenzamos con 7, llegamos a 16. ¿Cómo están las matemáticas? Hmm, ¿No? ¿O me están escribiendo en el chat? Ahí está. Bien, Josefa. 9 centímetros. La planta control.
Siguiente planta. Aquí se les llama ya variables. Cuando cambio en un experimento, cuando hay algo que cambio, algo que saco o algo que agrego, es una variable. Esta variable fue sin aire. Tenía inicialmente 7 centímetros y miren, llegó más o menos a 10. La que no tenía aire. Estaba bien triste y decaída, tuve que sujetarla para poder medirla. Prosigo. Siguiente variable, planta sin agua. Creció también, ya se podía sostener un poquito, más o menos hasta los 15 centímetros. Vayan anotando estos datos, chicos, en su dossier. A ver, volvamos. Sin aire, 10 centímetros. Anoten ahí en alguna esquinita. Sin agua, 15 centímetros. Vamos a pasar estos datos a un gráfico. Y la última, sin luz. Se reconoce al tiro por el color y las hojas pequeñas. Casi 20 centímetros, porque fíjense que está doblada un poco la hoja. 20 centímetros, la que no tenía luz. Estoy segura que eso no se lo esperaban. ¡Tarán! ¿Cuál era la que me fue 15? Es 15 sin... Se me olvidó. Pero la diapositiva siguiente está. Se esperaban eso, pasó una semana y las plantas no murieron. La planta sin luz creció mucho más. Ahora vamos al dossier. Aquí está. Recordar la hipótesis. Profesora, ¿Sí? ¿qué es lo Sí. que está diciendo el gráfico? Porque hay que anotar esto en el dossier. Sí, ahora vamos al dossier 5, clase 1. Está en pantalla. Lo reconocerán porque arriba aparece un... ¿Qué aparece? ¿Qué Pokémon es? Ivysaur. Y eso es un experto. Pensé que iban a decir Bulbasaur. Pero este ya tiene la flor arriba, ya evolucionó. Nivel 2. Ya, vamos con el dossier. Clase 1, recordatorio. En un experimento, una variable es aquella condición que se modifica. Nosotros tuvimos 3 variables. Variable agua, variable aire y variable luz. Otro recordatorio, el grupo, una muestra llamada control, es la que está en condiciones normales, la que yo tenía en el macetero café. Tuvo siempre lo mismo. Eso es para poder comparar cómo debería ser. Les recuerdo también la hipótesis. Al eliminar uno de los requerimientos de la planta, a una variable, la planta muere. Ya, procedemos entonces. Saben construir el gráfico de barras, ¿verdad? Se va, lo vamos a ver aproximado, pero la línea vertical, la flecha que va hacia arriba, son los centímetros que midió cada una de las 4 plantas. Y vamos haciendo la una barra dependiendo la altura hasta la que llegó. La planta sin aire, les recuerdo que midió cerca de 10 centímetros. La que estaba con tapita. ¿Hay que anotarlo? ¿Eso? Sí, esto sí. En su dossier aparece solamente así la imagen y ustedes vayan agregando la barra y la cantidad de centímetros. Entonces la planta sin aire, después de una semana, aumentó de 3 a 10 centímetros solamente. La siguiente planta es la que estuvo sin agua una semana. Medía 7 centímetros inicialmente y llegó a... ¿Se escucha viento? Esta planta llegó a 16 centímetros. Creció un poquitito más. Vaya completando su dossier. Tercera planta, la planta sin luz. Esta ya se desbordó. 20 centímetros. Inicialmente 7. Todas tenían 7 inicialmente y llegó hasta 20 centímetros en una semana y sin luz. ¿Por qué fue eso? Qué raro. ¿No les llamó la atención? Lo conversamos por ahí. La mía no creció tan grande. ¿En serio? Tía, No creció, no tiene 20 centímetros, Ya. tiene mucho menos. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Escucho? yo, Dígame. ¿cómo pongo
como 0 centímetros porque la que está sin agua se murió y ni siquiera creció. O se murió. Póngale QEPD, que es paz descanse. Mi planta sin luz tiene 3 centímetros solamente. 3 3. centímetros, wow. Bueno, que la mía empezó con 7, todas empezaron con 7. Y finalmente la planta control, la que no tuvo cambio alguno, 16 centímetros. Me equivoqué. En agua eran 15 centímetros, Que la ¿no? otra barrita, ¿Perdón? que era sin agua y la control, miran lo mismo, pero la barrita, la última barrita es más grande. Porque me equivoqué al poner el dato. Eran 15 centímetros esta planta, ¿o no? Lo dije durante la diapositiva anterior. Ese es el error, Martina, que las plantas sin agua eran 15 centímetros en lugar de 16. Casi no se notó la diferencia ahí. Ya. ¿Quién se desbordó aquí? La planta sin luz. Estaba muy largo su tallo, pero color blanco. Estaba intentando buscar la luz. Tía, no tiene, no, es blanco el tallo porque no tiene clorofila, porque gracias a la luz tiene clorofila. Exactamente. Creció y creció, pero no hizo fotosíntesis. La molécula, perdón, los rayos del sol lo que hacen es actuar sobre la clorofila y esta ayuda a que se rompan las moléculas de agua, que se desarmen y se pueda fabricar el alimento de la planta. Ese es el motivo. Ya, aquí están las diferencias. Todas debían tener aproximadamente 16 centímetros. Ahora, pero no fue así, ¿eh? O todas debían morir, según la hipótesis. Entonces, ¿copiaron esto? Confírmenme. Confirmo. Confirmado. No. Gracias por confirmar. Ahí está, la Josefa escribió en el chat la cantidad de centímetros. Gracias, Josefa. De que sin agua eran 15. Tía, yo les di un lugar mejor, pero fallecieron. Me enteré el otro día. Sí, eso pasa a veces a las plantas cuando se trasladan de casa, no sobreviven. Claro, con su mejor intención, pero la tierra puede tener más o menos nutrientes y sales minerales y eso les produce el cambio. Ya, avanzo. Vuelvo a repetir, la hipótesis. Cuando uno hace un experimento tiene que estar pensando siempre en la hipótesis que él planteó al inicio. Elimina los requerimientos, la planta muere. ¿Qué pasó con la hipótesis? Rechazo absolutamente su hipótesis. ¿Por qué? Mi hipótesis es que las plantas van a morir y las plantas no murieron. Entonces, hipótesis rechazada. Ahora sí, unas crecieron más que otras, unas tenían el tallo blanco, unas estaban como más caídas que las otras, pero mi hipótesis era que iban a morir y ninguna murió. De hecho, les voy a mostrar en vivo y en directo las plantas del día de hoy. Viven felices. Creo que ya es bueno cambiarlas de lugar. Siguen todas intactas el día de hoy y están casi del mismo tamaño. Ya, pero pregunta por qué esa está de lado si la que yo tengo con el Juanito están paradas. Incluso Juanito. ¿Quién es Juanito? ¿La mi planta? hermano, Ah, no, mi hermano. no sé, se cayó. Las suyas no. A lo mejor es que está demasiado. Tía. Hola. Oh, el momento tierno de la clase. Dile hola. Hola, ratón con cola. Dígame. ¿Quién me Martina? ¿Alguien? Sí. ¿Las plantas para hacer fotosíntesis necesitan la misma cantidad de luz, de agua y de sales minerales o no uno tiene, o sea, tienen que tener más de uno que de otro? Nos referimos a si todas las plantas requieren la misma cantidad o si Sí, son, eso. o si son No, sí. proporciones iguales. Si requieren la misma cantidad. No todas las plantas requieren lo mismo. Gracias. No todas crecen igual de rápido. Quienes tienen porotos y lentejas lo pudieron evidenciar. No sé, sí, yo creo que está demasiado larga porque mide como 30 centímetros ya. Necesita un palito para sostenerse. Ya, rechazo su hipótesis entonces. Las plantas no murieron.
Ya, vamos al dossier. Explicaciones a lo que vieron. Pregunta 1. ¿Qué función cumple la muestra control? ¿Recuerdan cuál es? Yo la puse en un macetero café para distinguirla. Y está en la presentación. ¿No? Control. En este caso es una muestra control, es una planta, pero puede ser un grupo control también. Cuando se prueba un medicamento nuevo, por ejemplo, de hecho, coronavirus también debe ser así. Tuvieron un grupo de seres control, un grupo de enfermos a los que se le inyectó, no sé, cierta cantidad de medicamento, normal. A otros donde no se les agregó, otros donde se les agregó una cantidad más alta de medicamento, otro donde se les dio un placebo. Siempre se hace eso, que les dicen que les van a dar cierto medicamento, pero en realidad no, para ver los efectos psicológicos que hay también en una enfermedad. Y el control siempre nos permite llevar un control. Un registro en condiciones normales, digamos, para poder comparar con mis variables, con los cambios. El control son las condiciones normales de una planta o de un grupo o de un animal, qué sé yo. Ahora, las variables en nuestro caso eran 3. ¿Cuáles? Sin aire, sin luz, sin agua. Eso es. Todo lo que esté en rojo, que yo escriba en rojo, lo completan en su dossier. Sin aire, sin luz, sin agua. 3 variables y una control. Pregunta. La planta número 1, que es, ¿cuál era la planta número 1? ¿Perdón? Sin aire. Gracias. Aire. ¿Tuvo un cambio en su tallo, en sus hojas o en sus raíces? La que estaba tapada. ¿Te recuerdan o no? ¿No? Que tengo pésima memoria fotográfica. Bueno, pero entonces debe tener ¿Todavía me memoria... puedes decir? ¿Perdón? Yo. Se escucha cortado. No alcanzo a... Ya no importa, yo se los mostraré. De veras que estamos trabajando con evidencia científica aquí. Tenemos que hablar con pruebas. Les voy a poner brevemente aquí, abajito, la planta sin aire. Está. ¿En qué parte, en qué estructura sufrió cambios? En el tallo. ¿Qué le pasó al tallo? Se fue de lado. ¿Mm? ¿Algo más? ¿De las hojas? Perdió Sí. su color. ¿Qué tiene sus hojas? Que no crecieron como los demás. Ok. De acuerdo. Profe, Entonces, ¿sí? ¿qué pasa si yo no hice las plantas y tengo que responder? ¿La puedo copiar a usted? Ningún problema, sí, lo hacemos con mis plantitas. Ya, entonces la que no tenía aire sufrió cambios en tallo y en hojas. Observaciones no se desarrollaron normalmente. Profe, si el agua es muy importante para el ser humano y para las plantas, ¿cómo se forma el agua? ¿Cómo se forma el agua? Bueno, el agua, su fórmula es H2O. La H significa hidrógeno, la O, oxígeno. Son elementos que se juntan, tiene que ser 2 de uno y 1 del otro, lo vimos en la mañana en séptimo. Y al unirlas forman una molécula de agua. Bueno, hay distintas teorías de cómo, pero hay agua en nuestro planeta cuando se juntó oxígeno e hidrógeno y quedó ahí, sea por creación, y nunca se acaba. La materia en el planeta hay una frase que dice no se crea ni se destruye, solo se transforma.
El agua, y seguro pasaron el ciclo del agua, se va transformando en nube, en lluvia, en ríos, en nieve, y siempre va dando vueltas, no aparece agua ni desaparece, sino que se transforma en otras cosas, o sea, perdón, en otros estados, pero siempre está. Incluso las plantas tienen la capacidad de absorber agua del ambiente, no solamente de la tierra, en condiciones extremas. Y a niños, planta número 2. La 2 es sin agua. ¿Cuál es? Ahí está. ¿Qué le pasó? Tiene cambios en su tallo, en sus hojas, en sus raíces. No les mostré las raíces. Las tengo aquí. Aquí en vivo y en directo. Pero no veo en mi cámara. Aquí están las raíces de la planta sin agua. ¿Qué tal? Tía, pero ¿cómo sabemos que todas las plantas tienen esa misma raíz? ¿O si cambió? Ah, la Martina, me encanta la Martina. Les voy a mostrar otra. ¿Cuál les muestro? ¿Sin aire o sin Sin aire porque ya dijo que la sin luz buscó luz y por eso crecieron como las raíces y el tallo. rayos? Sí. Aquí está. Esta es sin luz. Miren sus raíces. Comparemos con la sin agua. Sin luz, sin agua. También tengo sin aire. ¿Qué pasó con las raíces? Aumentaron, o sea, sí aumentaron ¿Sí? ¿Y por qué? porque estaba buscando agua. Excelente. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? O sea, me refiero a algún otro cambio en la hoja, en el tallo o raíces. Las raíces aumentaron de tamaño, o sea, de largo y en cantidad. Para la búsqueda de agua. Todo lo que está en rojo lo van completando también. Yo no tengo problema, propósito con que escriban, respondan el dossier en un computador si tienen la posibilidad para ir tecleando en lugar de escribiendo, ningún problema. Y el último, la planta sin luz. Planta sin luz, aquí. Comparamos hojas, tallos, raíces. Estaban normal, diría yo. Tallo y hoja. ¿Cómo? Tallo En el y tallo hojas. École. ¿Qué le pasó al tallo? Porque creció, no tuvo el suficiente sol para que le diera el color a la planta. creció y Ajá. está de Tallo más largo y sin clorofila. Clorofila es el color del pigmento verde que ayuda en el proceso de fotosíntesis. ¿Cómo explicaron ustedes tan excelentemente bien en sus videos? Comerciales. Si aún no ha enviado su video, aún puede hacerlo. No se complique, no necesita editarlo, ponerle música de fondo. Un video simple que va a quedar entre nosotros. A menos que me autoricen a subirlo a YouTube y ser famosos, puede ser. tía, no tiene, los videos del colegio no tienen más de 50 vistas, no nos volveremos famosos. Oh, verdad. Es que yo se los voy a enviar a todos los profesores de ciencias naturales que conozco. Y así me puedo gestar. Miren lo que hicieron mis Tía, alumnos. ¿Sí? había una cuestión, no, mejor le digo al final, así no tiene que editarlo. Ok. Me quedó la inquietud ahora. Ya. ¿Cuál de todas las plantitas alcanzó mayor longitud? Lo dijimos en la parte de más arriba. Está aquí. La sin luz, Sin luz. Por la búsqueda de agua. La misma respuesta anterior.
Eh, no, pues, perdón. La sin luz es por búsqueda de la luz, no por búsqueda de agua que aumentó el tamaño de su tallo. ¿Por qué? Búsqueda de luz. Bueno, si los seres humanos no me dejan cerca de la luz, tendré que buscarla yo misma. Pensó la planta. ¿Qué planta alcanzó menor longitud? El ¿Cuál? sin aire. Ah, interesante. ¿Y por qué? Porque la cerró, le puso la tapa, entonces no podía seguir creciendo. Así es, o sea que tal vez el dióxido de carbono es más importante para la planta que Es que el... tiene dióxido de carbono para poder hacer la fotosíntesis. Claro, queda cuando uno lo cierra, siempre queda dentro. Interesante observación. Ahora, ¿qué otro factor pudo haber limitado esta condición? O sea, ¿qué otra variable pudo haber incluido, además de sin agua, sin luz y sin Sin aire? tierra, Ah, qué interesante. Sí, sin hierro, me gusta. sin tierra. Sin tierra, claro. ¿Qué le estoy quitando ahí a la planta? Haberla Sales dejado, minerales. híjole, Mm, lo hubiera dejado siempre en algodón, ¿cierto? Podría haber sido. Podríamos hacer eso también. Y última pregunta, ¿se acepta o rechaza la hipótesis? Rechazo. Se rechazó. Ahora que se rechace la hipótesis no significa que el experimento falló. Estamos comprobando simplemente lo que se pensaba que las plantas iban a morir. Porque mi hipótesis era que las plantas sí murieron. Ahora, si mi hipótesis hubiera sido las plantas no crecerán, no alcanzarán la misma longitud, hubiera sido mi hipótesis inicial, ahora lo podría aceptar. Nota importante al final del dossier. Ninguna planta será maltratada durante el desarrollo de estos experimentos, ni será maltratada. Pero el ratón sí. Ya. Y eso es todo, mis queridos alumnos de sexto. La clase número 1. ¿Dudas? Tenemos que cerrar este tema bien. no, ¿Dudas, comentarios? no. ¿Alguien nos quiere mostrar tal vez sus plantas? ¿Tampoco? ¿Sus hijos?